La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Dios ciertamente tiene un gran plan precioso y glorioso. Y ese plan es salvar. Ese plan es restaurar y dar vida. Ese plan es para dar victoria y para dar plena libertad al que se encuentra cautivo por el pecado o por las fuerzas demoníacas. Venimos el 100% hablando de el cambio que Dios quiere dar para aquellos que en verdad quieren ser salvos. Los que rechazan el 100% la verdad de Dios, la pisotean, se burlan, no queda más sacrificio para ellos, sino un horrendo hervor de fuego, tormento por todos los siglos. Mas Dios no quiere que usted sufra. Dios quiere restaurarlo, quiere totalmente quitar toda clase de maldición. Pero Dios no lo hará sin el consentimiento suyo. Dios puede hacerlo, pero Dios le ha dado a usted libre albedrío de escoger o rechazar, de recibir o rechazar. Ojalá usted sea tan inteligente, tan sabio para entender el plan de Dios y aceptarlo y regocijarse con ese plan de restauración de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted conoce esta verdad y la acepta, entonces gozará de la dicha, del privilegio más grande, de la bendición más suprema, de estar en la libertad, libres de toda condenación, libre de los juicios venideros, libre también del gran juicio final. Pero si usted no acepta lo que Dios tiene para usted, entonces sufrirá las consecuencias de haber vivido sin Dios y sin esperanza. Y será peor, porque muerto no hay más esperanza. El hombre que murió en pecado tiene todos los sentimientos, todos los sentidos están activos, completamente activos. El hombre sabe por qué se fue al infierno, sabe el pecado que cometió y las veces que lo cometió, sabe las razones por qué se encuentra atormentado en fuego, los justos que han partido para estar en la presencia de Dios, saben también de que ellos estuvieron en la tierra y que fueron muertos por causa del testimonio de la verdad de Dios, saben quiénes lo mataron, saben ciertamente las cosas que sucedieron en la tierra, están patentes, no se han olvidado. Entonces, ¿cuán importante es estar en la presencia de Dios y no ausentes de la presencia de Dios? Jesús declaró: seréis verdaderamente mis discípulos si permaneces en mi palabra. Si conoces la verdad os hará libre. Y esta es la verdad que quiero que usted sepa. Si usted llega a rechazar la verdad de Dios por su respectiva dureza de su corazón al no arrepentirse de su pecado, y a consecuencia no recibirá el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces permanecerá ignorando de las cosas espirituales, y la ignorancia lo llevará al fracaso terrible.
Mas si conoce la verdad le hará libre. Los que están bajo condenación se burlan de que la muerte de Jesús en la cruz no es suficientemente evidencia de dar salvación al condenado. Jesús lo dijo claro en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, que la muerte de Cristo, ahí en la cruz, haber sido muerto, sepultado, resucitado, es poder de Dios para justificación, para vida, esa vida que Él conquistó a través de su muerte, sepultura y resurrección. Pero noten que para los que se pierden, aquel sacrificio de Cristo en la cruz es completamente inválido para ellos. Se lo voy a poner de esta manera. Son 3 hombres que están en aquel lugar llamado el Gólgota, están colgados, pendientes de una cruz, cada uno de ellos. Hay un hombre que es ladrón y el otro también que es ladrón, excepto el que está en medio, que es Jesús, el Cordero sin mancha, sin contaminación, el destinado por Dios para nuestra salvación. Comienza uno de los que están colgados en la cruz a murmurar y a burlarse de Jesucristo. Le dice: si en verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros y creeremos y te serviremos. Mientras que el otro, compungido de corazón, dice a ese que está colgado ahí, igual que él también: nosotros a la verdad estamos en el lugar que corresponde a consecuencia de nuestros pecados. Estamos pagando porque hemos pecado, hemos fallado a Dios, nos hemos descarriado. Pero este justo que está en medio nuestro no ha hecho ninguna maldad. Él es justo, Él es santo. Y después que termina de hablar con aquel otro hombre perdido y arruinado, le dice al Señor Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde rápido y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que los 2 pecadores tienen la gran oportunidad de ser salvos porque están al lado del Salvador. La razón es por qué Jesús está en el centro ahí, es porque está llevando el pecado de todos nosotros y clavándolos en la cruz. La razón por qué Jesús está en el centro es que Jesús tiene el poder para abarcar a los que están a su izquierda como los que están a su derecha, para que todos aquellos que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero uno de los ladrones que está colgado ahí no quiso entender por qué Jesús está clavado ahí. Él pensaba que era un impostor, pensaba que era un traidor, pensaba este hombre que Jesús era como un falso profeta, mientras que el otro confió en Jesús. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta santa y preciosa fue muy directa y clara: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La confesión de su pecado en pocas fracciones de palabras. Jesús aceptó la confesión del pecado de este. Del otro, como no se humilló, no se rindió al Señor, no deseó la salvación, porque pensó que Jesús era un farsante. Ese hombre está en el infierno, atormentado día y noche. Él sabe que tuvo la oportunidad de ser salvo porque estaba a la par
del Hijo de Dios, del Mesías. Mientras que el otro creyó, está en el paraíso, está en el lugar de espera, está esperando la gran resurrección de los justos, mientras que el otro espera la resurrección de todos los condenados para recibir su última sentencia y ser arrojado al lago de fuego. Esto es lo que está pasando hoy mismo. La gente se le presenta el evangelio, pero comienza a murmurar, a criticar y comienza a zapatear, algunos hasta agarrarse el cabello queriendo matar al predicador porque les cae mal la palabra. Esa persona, si no se humilla delante de Dios, tarde o temprano perecerá para siempre. No es el deseo de Dios, es el deseo de la persona por no creer. Porque la palabra de la cruz les es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. En 1 de Corintios 1:19, Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y uno puede decir, pero ¿por qué Dios va a desechar la sabiduría de los sabios? ¿Por qué Dios la va a destruir? ¿Por qué va a desechar el entendimiento de los entendidos? Es porque su sabiduría no es correcta. Su entendimiento no es correcto. Y por eso dice Pablo en 1 de Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría que el mundo tiene es locura, completamente locura, sin sentido, sin valor. Pues dice Pablo en 1 de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa locura de Dios es más cuerda el 100% que la sabiduría inteligente de los hombres. Pablo continúa diciendo, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y uno puede decir, ¿por qué? Esta gente está fuera del orden. Es que andan buscando señales, pero no están buscando al que hace las señales. Segundo, los griegos buscan sabiduría, pero no la de Dios. Porque si buscaran la de Dios, alcanzaran victoria, fuesen libres de sus pecados y de toda condenación. Y los que piden señales solo quieren ver prodigios, maravillas, pero no quieren al que hace las preciosas maravillas. Una de esas grandes maravillas, el Dios Todopoderoso se las ha mostrado. Dios ha hecho maravillas y milagros, y una de ellas es que Jesús fue a la cruz, fue sepultado después de morir, pero resucitado al tercer día, tal como dice las Escrituras. Ese es un milagro de los milagros, una de las señales para salvación. Pero los hombres rechazan eso, no creen que Jesús se levantó de la tumba. Ese es el gran serio problema, incredulidad, dureza de corazón. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 1, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero la crucifixión de Jesús. Para los gentiles es locura. Y dicen, pero ¿cómo es posible que alguien que se llame Señor y Salvador sea el que murió en la cruz? Sí, murió. Y su muerte no es una tragedia, fue planificada por él mismo para mi restauración y para vuestra restauración.
Por eso Pablo dice, mas para los llamados así judíos como griegos, vemos en el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Por el otro lado, según el verso 24 de ese capítulo, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted recibe a Cristo en su corazón, tiene el poder de Dios y tiene la sabiduría de Dios. Ahora bien, según 1 de Corintios capítulo 1, verso 25, nos dice claro, porque el verso 24, más para los judíos, así como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero mientras el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y esto no lo pueden entender las personas que viven en su naturaleza pecaminosa, que viven haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Pero al hombre natural, la versión antigua dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No tienen sentido para ellos. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio, en 1 de Corintios 2:15, en cambio, el hombre espiritual, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque es una persona espiritual, entiende las cosas que son del Espíritu, porque camina según el Espíritu de Dios, camina de acuerdo a la verdad de Dios. Cuando el hombre acepta verdaderamente la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa persona es prosperado, es bendecido, entiende las cosas de Dios y se requete goza en ellas. Por eso Jesús dice, permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Conoce la verdad y la verdad te hará libre, libre de confusión, libre de pecado, libre de todo engaño, libre especialmente de toda atadura que el enemigo ha puesto. Dios va a traer altamente riqueza de bendición a tu propia vida. Ahora bien, la mente del impío, como de los inicuos, es corrupta. Por lo tanto, necesitan venir a la fuente de la sabiduría que es Dios. La sabiduría de Dios traerá completamente cambios para vida, para bien, cambios que te harán sentirte feliz, dichoso completamente. Pero la sabiduría de los hombres es diferente. Por ejemplo, si tú llegas donde está tu amigo y le dices, mira, el vecino que tengo me está haciendo la vida de cuadrito. En vez de ayudarte, el otro amigo te dice, ya debes de buscarte una pistola, una arma buena para bajarle los sesos a ese. Ahí se da cuenta usted la mente del hombre perverso. No piensa correctamente, piensa hacer daño y más daño. Mas Jesús dice, a ese que te hace males, hácele bienes. ¿Cómo es posible que alguien que me está haciendo la vida de cuadrito, yo le haga bienes? Mas el Señor dice, hazlo. Esta es la razón por que el Señor llama al hombre de pensamientos perversos, al hombre de caminos perversos. Podemos considerar, según Isaías,
en el capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A la luz de este pasaje poderoso, el Señor nos enseña claramente y precisamente: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué debe de hacer y por qué debe de hacerlo? Debe de volverse a Jehová. ¿Por qué debe de volverse a Jehová? Porque Dios tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Y le dice, según Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos vuestros es de destrucción, es para maldad, es para muerte, pero mis pensamientos es para vida, para restauración, para levantamiento, para dar paz, alegría, libertad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es la razón que el Señor declara: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Reconozca, querido oyente, reconozca que si usted llega a rechazar la verdad de Dios por su propia dureza de corazón, al no arrepentirse de su pecado y a consecuencia no recibe el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces permanecerá sin poder para vencer el pecado en su vida. Aunque usted diga: yo tengo las fuerzas para no pecar más. Mentiras. Nadie es capacitado en su propia capacidad, sino a través del poder de Dios, que la persona llega a ser prosperado, llega a ser bendecido. Jesús le respondió diciendo en Juan 8:34, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la persona dice: pero yo puedo liberarme. Si el Señor no os liberta, no podéis ser libres. Si no conoces la verdad es la única que puede hacerte libre. Pero si rechazas la verdad de Dios, seguirás siendo esclavo. Porque así lo dijo el Señor: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo tiene otro problema: no queda en la casa para siempre. Pero el que es verdaderamente hijo, sí queda para siempre. Entonces, los verdaderos hijos de Dios se quedan en el reino. Los que no son los verdaderos hijos de Dios son sacados del reino y echados al fuego. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Busca a Jesucristo para ser libre. Busca al Hijo de Dios para ser perdonado. Busca al Hijo de Dios para ser limpiado por su sangre preciosa. Busca la verdad y la verdad os limpiará y los hará libres. Sabe también el Señor librar de tentación a los piadosos, pero también Dios sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ojalá que usted sea un justo piadoso y Dios lo librará de toda tentación, de toda perversidad. Conozca la verdad y la verdad lo hará libre. Si usted llega a rechazar la verdad de Dios por su respectiva dureza de su corazón,
al no arrepentirse de su pecado y a consecuencia no recibe el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces permanecerá sin la capacidad de agradar a Dios. Dijo Dios por medio de la pluma del apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 8. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Si usted vive dándole libertad a los deseos carnales de su propia vida, no puede agradar a Dios. Aunque usted se proponga hacerlo en su capacidad, no puede. Según Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, todo lo que hay en la mente es vida carnal. Por lo tanto, vemos lo que el Señor dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero en cuanto a los cristianos verdaderos, son diferentes. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se gozan en las cosas del Espíritu. Por el otro lado, las personas carnales, porque el ocuparse de la carne es muerte. La persona vive en muerte, aunque anda caminando para arriba y para abajo, trabaja, se baña, se ríe, come, duerme, descansa, pero vive en muerte espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es ocuparse de las santas escrituras, lo que Dios dice. Cuando se ocupa del Espíritu, eso produce vida dentro de su ser y se goza y se deleita. Queridos televidentes, gracias por haber estado con nosotros en este espacio. El propósito de toda enseñanza bíblica es que usted sea rescatado, restaurado, bendecido, sea prosperado por Dios. Ese es el lema de nuestros estudios. Yo quiero interceder por usted. Gracias por la vida de los que se entregan a ti, Señor. Los bendigo en tu nombre y declaro tu sangre preciosa, lavándolos, y tu palabra también, oh Dios, limpiándolos. Declaro, oh Dios, en tu nombre de tu amado Hijo Jesús, que transforme sus vidas y sean criaturas excelentes en tus manos. Y toda la gloria te la doy a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Dios te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.